Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Santibáñez Guamán y vengo a presentar la explicación de mi actividad entregable 2. En la actividad entregable nos dan una situación contextualizada en la que somos parte de un equipo de colaboradores de la minera INTI S.A., empresa peruana que ha mantenido su firme compromiso en el cuidado del medio ambiente. Nos dan tareas para resolver. En la primera situación se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. La primera tarea es calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Para calcular la fuerza hay que multiplicar 900 por 10 por 150 entre 100. Nos da 7500 watts. La unidad de caballos de vapor es igual a 0.986 caballos de fuerza. Ahora, para saber los caballos de vapor hay que dividir entre 7.5 y 0.746, que da igual a 10 caballos de vapor. Para saber los caballos de fuerza hay que multiplicar los 10 caballos de vapor por la unidad del caballo de vapor, que sale 9.86 caballos de fuerza. En la tarea 2 nos dice, teniendo en cuenta que los motores indican cuál es la potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia. Explique usted con ejemplos qué significa eficiencia de un motor. La eficiencia de un motor eléctrico es la relación entre la potencia de salida mecánica y la potencia de entrada eléctrica. La salida de potencia mecánica se calcula en base al par y la velocidad requerida, es decir, la potencia requerida para mover el objeto conectado al motor. Y la entrada de energía eléctrica se calcula en base al voltaje y la corriente suministrados al motor. Ejemplo, un motor consume una potencia de 3.6 kilowatts y es capaz de elevar 324 N de peso a razón de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia del motor? La potencia teórica es 3.6 multiplicado por 1000 watts, sale 3600 watts. Esa es la potencia teórica. La potencia útil es fuerza por velocidad, que es 3, reemplazando sería 324 N por 10 metros por segundo, que sale 3240 watts. Dividiendo esos dos datos, sale que la eficiencia es de 90%. En la situación 2, en una prensa hidráulica, un camión de la empresa que 1.8 de toneladas de masa está colocada sobre el pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. Si el pistón A tiene radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Tenemos los datos del área del pistón, que es igual a pi
entre paréntesis 0.2 metros elevado a la 2, que es pi 0.04 metros. El área del pistón es B igual pi entre paréntesis 1 metro elevado a la 2, que es pi 1 metro. La fuerza del pistón es igual a masa por gravedad. Reemplazando sería 1800 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Solucionando sale 17.640 N. Aplicando la fórmula del principio del Pascal, es F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Reemplazando tenemos F1 entre pi 0,04 metros es igual a 17.640 entre pi 1 metro. Solucionando tenemos que F1 es igual a 705.6 N. La fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión es 705.6 N. ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? Reemplazando los datos de F1 entre A1, tenemos que 705.6 entre pi 0,04 metros nos sale 5.61 kilos pascal. ¿Cuál es la presión del pistón B? Hacemos lo mismo que en la pregunta anterior. Reemplazamos F2 entre A2. Reemplazamos esos datos por 17.640 entre pi 1 metro. Resolviendo tenemos que la presión ejercida en la B es 5.661 kilos pascal. En la actividad 2 de la situación 2 nos dice que si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A y cuál es la presión ejercida en el pistón B? Hacemos lo mismo, ponemos todos los datos. A es igual a pi 0.04 metros. El área del pistón B cambiamos el 1 por el 2 y sale que B es igual a pi 4 metros. La fuerza del pistón B es igual a masa por gravedad 1800 kilogramos por 9.8 metros por segundo, 17.640 N. Volvemos a aplicar la fórmula de principio de Pascal. Lo único que cambiaría en los datos sería que ahora en vez de pi 1 metro es pi 4 metros. Resolviendo todo eso con los nuevos datos sale que la fuerza es 176.4 N. La fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión es de 176.4 N. La presión ejercida, lo mismo las otras veces, tenemos que reemplazar los datos. Ahora cambiamos el dato por 176.4 y seguimos resolviendo el problema y sale que es 1.4 kilopascales. La presión ejercida por el pistón A es 1.40 kilos pascales. La presión ejercida en, el, el pistón B es
1.40 kilopascales. Para finalizar nos dice las magnitudes presión, fuerza y área cómo se comportan, directamente proporcionales o inversamente proporcionales. En la situación anteriormente resuelto podemos afirmar y concluir que la presión y la fuerza son directamente proporcionales porque mientras más grande sea el área en la que se aplica la presión aumenta o disminuye. Esta expresión matemática indica que cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la presión para una misma área. Así pues, cuando la magnitud de la fuerza aumenta al doble, también la fuerza se incrementa en la misma proporción, es decir, el doble, siempre y cuando no varíe el área sobre la cual actúe la fuerza. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi explicación de la actividad entregable 2. Muchas gracias.